Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuestro encuentro. Estamos ya prácticamente al final de la lectura del libro del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene 22 capítulos, ¿verdad? 22 capítulos. Hoy vamos a terminar prácticamente, ¿verdad? Porque estamos en el momento final, ¿verdad? Hoy hace 15 días analizábamos y veíamos el anuncio de la Jerusalén futura, la Jerusalén nueva, en cielos nuevos y tierra nueva que habla el Apocalipsis, donde se manifiesta el encuentro definitivo y total de Cristo con los elegidos, con aquellos que han perseverado. Vamos hoy a continuar la lectura con donde se describe, prácticamente se continúa con la descripción de la Nueva Jerusalén y se termina con un diálogo litúrgico muy hermoso que nos presenta el libro del Apocalipsis. Pero bueno, como siempre lo hacemos, vamos a invocar la presencia del Espíritu para que sea Él el que nos ilumine y el que nos ayude a comprender esta palabra que estamos escuchando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te damos gracias por el don de la vida, por el don de la fe. Te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas de profundizar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu luz, tu fuerza y tu gracia nos acompañe, nos ilumine, para que podamos comprender esta palabra y hacer la vida en nosotros. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, de nuevo, muy buenas noches a todos y bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura del que estamos en el capítulo 21 del Apocalipsis. Los primeros 8 versículos nos hablan, como dice la Biblia, de Jerusalén, de la Jerusalén celestial, donde se describe un cielo nuevo, una tierra nueva, y se habla del lugar de encuentro de Dios con los hombres. Ya se presenta Jesucristo con algunos títulos que ya habían sido tomados que son tomados de la primera parte de algunas de las cartas de los capítulos 2 y 3, y ahora continúa la descripción de la Jerusalén mesiánica, de la Jerusalén celestial. Estos capítulos 21, versículos del 9 en adelante, empiezan con una introducción, una gran solemnidad prepara la descripción propia y verdadera de la Jerusalén celestial. Para describir la Jerusalén futura, para describir, digámoslo con palabras nuestras, el cielo, ¿verdad? Se retoma muchas imágenes que son del Antiguo Testamento, sobre todo del profeta Oseas, del profeta Isaías, pero sobre todo el capítulo 16 de la profecía de Ezequiel es lo que nos ayuda a ir desplegando gradualmente esta imagen de la nueva Jerusalén como esposa. Es un elemento muy importante, una esposa, y se va desarrollando o desplegando esta imagen con un entramado deslumbrante de simbolismos. Vamos a ver que todo lo que se describe de esta Jerusalén celestial pues tiene un significado importantísimo. El símbolo base es la ciudad va a ser presentada. Y este símbolo se va a ramificar en 3 líneas simbólicas relacionadas siempre con la idea de la ciudad. Primero, es una ciudad que iluminada por Dios. La gloria de Dios ilumina la ciudad. Algo así como la atmósfera que se respira, lo que los santos de espiritualidad, ¿verdad? Los grandes místicos han dicho, todo es Dios. En el cielo todo será Dios, ¿verdad? Entonces así se presenta la gloria de Dios que ilumina y que constituye la atmósfera de esta ciudad. Es una ciudad amurallada, un simbolismo muy grande,
muy importante porque era en las ciudades antiguas, las ciudades que conoce el autor del Apocalipsis, pues las ciudades en cuanto que tenían murallas se convertían en lugares seguros. La muralla no es nada más para delimitar una ciudad, sino para proteger precisamente la ciudad. En aquella época, una ciudad sin murallas era una ciudad expuesta a cualquier peligro. Aquí vamos a hablar de una muralla grande y alta, ¿verdad? Y se van a determinar o se van a expresar cuáles son sus dimensiones, siempre dentro de la simbología apocalíptica. Pero a pesar de que es una ciudad con grandes murallas, es una ciudad donde se abren 12 puertas, indicando el número 12, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, por medio de los cuales todo el mundo tiene acceso a la ciudad. Vamos a ir desplegando poco a poco esta simbología en el texto. A este simbolismo base de sus tres ramificaciones se añade otro elemento, perdón, se añade otro elemento y es la medición por parte del ángel. La ciudad se va a describir con un esplendor extraordinario, describiendo precisamente piedras preciosas y oro. Se va a insistir en que la ciudad no tiene templo. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible la ciudad del cielo sin templo? No hace falta ya un lugar específico porque toda la ciudad se convierte en lugar de encuentro con Dios. Es una ciudad que tiene un río de agua viva. Es una ciudad donde hay un árbol, ¿verdad?, de vida, haciendo alusión a el paraíso, como nos lo describe el libro del Génesis, ¿verdad? En el trono de Dios y del Cordero en la plaza de la ciudad se constituye esta síntesis soteriológica perfectamente lograda. Vamos a ver que el Apocalipsis en esos capítulos nos presenta una síntesis de la salvación ya realizada porque está describiendo precisamente los momentos finales, ya la eternidad, digámoslo así. Vamos a empezar leyendo los primeros versículos, en este caso, versículo 9 que decíamos es como la gran introducción. ¿Alguno podría ayudarme a leerlo, por favor? Versículo 9, Yo le ayudo, padre. por favor. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló diciendo, ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Ok, notemos que ya se había descrito, ¿verdad? El vidente había descrito y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Aquí se introduce solemnemente por medio de la acción de uno de los 7 ángeles. Uno de los ángeles se presenta y le indica lo que le va a mostrar. La nueva Jerusalén, la novia, pero vean qué importante, ya no es solamente la novia, ahora es la esposa. Ahora interviene uno de estos 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas y procede a enseñarle al vidente la esposa del Cordero. Perdón. El vidente es trasladado por uno de estos 7 espíritus a un monte alto. El autor quiere darnos una perspectiva de conjunto de la ciudad, una panorámica de la mansión eterna, y estos son los diversos elementos de la visión. Notemos que no es introducido el vidente a la ciudad, sino que lo lleva, digamos, como a un mirador para que pueda contemplar la totalidad de la ciudad, la totalidad de la ciudad y todos estos elementos que inmediatamente comienza a describirnos. La ciudad y su resplandor. Notemos entonces versículos 10 y 11. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios y tenía la gloria de Dios. Su esplendor era como el de una piedra preciosa, como jade cristalina. La novia,
que va a ser presentada resulta ser una ciudad. ¿Notaron ese detalle? Ven que te voy a mostrar la novia, la esposa del Cordero. Y esta novia resulta ser la ciudad santa de Jerusalén, pero ya no la Jerusalén que había sido destruida por los romanos, sino una Jerusalén nueva que viene del cielo, que baja del cielo. Ya no es una ciudad construida por manos de hombres, sino que es la acción de Dios la que permite un lugar, entre comillas, un estado donde vamos a entrar en plena comunión con Él. Esta descripción celestial, les decía, se inspira en la ciudad mesiánica de Jerusalén que Ezequiel contempla y describe en los capítulos 40 y 48. Ezequiel está hablando de la reconstrucción de Jerusalén, ¿verdad? Sin embargo, ya aquí no se habla de una reconstrucción, sino de una nueva ciudad que viene del cielo. Y quiere ayudar al lector a que imagine la belleza y la grandiosidad de la salvación comunitaria y lo que puede significar la dicha de la presencia de Dios. Hermanos, cuando nosotros pensamos en el cielo, ¿qué pensamos? Cuesta realmente, honestamente hablando, nos cuesta imaginarnos qué es el cielo. Pues entonces el Apocalipsis simple y sencillamente lo presenta describiendo una ciudad perfecta, en donde Dios entra en total comunión con sus elegidos. Y eso es lo que se describe, por eso se habla, verá, en este momento la gloria de Dios. La ciudad tiene la gloria de Dios, la presencia de Dios, y por eso se describe, perdón, se describe como una piedra preciosa, un jaspe cristalino, un material una piedra preciosa que ilumina, ¿verdad? Que el jaspe tiene la capacidad de brillar. Entonces, para expresar la gloria de Dios, se le compara con una piedra preciosa, un jaspe cristalino. Y tenía la gloria de Dios, ¿verdad? Decía, siguiendo esa descripción, el autor añade un elemento. Además de bajar del cielo, la ciudad tiene la gloria de Dios. Con esta pincelada el autor nos introduce de lleno en la riquísima tradición bíblica de la gloria de Dios. La gloria de Dios que se presenta en las apariciones divinas de la tradición sacerdotal en el Éxodo. La figura de la gloria de Dios que contempla Ezequiel. La gloria que llena el santuario en el Éxodo y la gloria de Dios que llena el templo. O sea, lo que en el Antiguo Testamento describía la presencia de Dios, ahora se manifiesta totalmente. La gloria de Dios que está en esta ciudad. La gloria es presencia divina, luz, resplandor, es manifestación, santidad y fuego de amor. Esta síntesis, o esta visión, perdón, de la Jerusalén futura, viene a ser una síntesis de las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre la salvación como comunión divina, como congregación de todos los pueblos en el banquete mesiánico. Notemos que cuando se describe el cielo, se describe como un lugar de comunión. Por eso la imagen tan fuerte de la ciudad llena de la luz de la presencia de Dios. Ahora, tenía una muralla grande y alta, versículos 12 y 14, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son los 12, ¿verdad? Los de los 12 tribus de Israel. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. A mediodía, tres puertas. Al occidente, tres puertas. La muralla de la ciudad se sienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Noten la gran y la linda alusión al pueblo de Israel, a quien Dios promete la salvación, pero también al nuevo pueblo, a la iglesia,
porque no solamente se mencionan las 12 tribus de Israel, sino los 12 apóstoles. Ahora, como en todas ciudades antiguas conocidas por el autor, esta Jerusalén celestial tiene una muralla que representa protección e indicación de un recinto de convivencia y de seguridad, ¿verdad? Es adorno y defensa. En el centro de la ciudad normalmente estaban las plazas y los templos. La muralla de la ciudad tiene 12 puertas y notaron que son 12 puertas, tres dirigidas a cada uno de los puntos cardinales, ¿verdad? Las tres puertas para cada uno de los puntos cardinales que representan la totalidad de la humanidad. La mención de los ángeles sobre las puertas hace alusión a la protección divina. Normalmente en las ciudades antiguas, ¿verdad? Sobre las puertas se colocaba algún signo de la divinidad que protegía a esta ciudad. Esta ciudad está llena de la gloria de Dios y se va describiendo entonces como son tres puertas hacia cada punto cardinal para manifestar que de todos los lugares de la tierra que toda la humanidad está invitada a participar de esta comunión plena con Dios. Las puertas están dirigidas hacia los cuatro puntos cardinales. El nombre de las 12 tribus en el Antiguo Testamento, la totalidad de Israel y el nombre de los 12 apóstoles en los cimientos de las murallas, Nuevo Testamento, nos remiten nuevamente a la totalidad del pueblo de Dios y al universalismo de la salvación. Toda la historia de la salvación se funde en esta ciudad bajada del cielo. Es la invitación de Dios, ya no solamente a Israel, que debía ser como un canal para los otros pueblos, sino que aquí son todos los pueblos, Antiguo y Nuevo Testamento juntos. Ahora, viene la acción de las dimensiones de la ciudad. ¿Alguno que me ayude a leer esos versículos del 15 al 21? Padre, yo, Por favor, Padre. el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad es un cuadrado, su largura es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. Su largura, anchura y altura son iguales. Midió luego su muralla y tenía 144 codos, con medida humana que era la del ángel. El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro semejante al vidrio puro. Los asientos de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas. El primer asiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónica, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopasa, el undécimo de jacinto y el deudécimo de amatista. Y las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas hechas de una sola perla. La plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. Muy bien. Vean cómo eh, aquí una persona adicta a las joyas o un joyero de profesión se volvería loco, ¿verdad? Las personas que les encantan las piedras preciosas y todo, ¿verdad? Sabe entonces que lo que está haciendo el autor es tratar de, utilizando elementos que para el ser humano tienen gran valor y son causas siempre de admiración. Entonces con eso se describe la ciudad. Padre, pero en el cielo van a ver todas esas cosas. Quizás no.
es la forma como el autor quiere describir la grandeza, la belleza, la majestuosidad de lo que está adquiriendo, de lo que está contemplando, perdón. El autor nos ofrece una serie de detalles sobre las dimensiones de la ciudad. Vean que se trata de un cuadrado, ¿verdad? Altura y anchura son iguales. Mide 12.000 estadios. Ya sabemos que el número 12 era la totalidad, el número de la perfección divina, la totalidad multiplicado por 1.000, que es el número de la perfección divina. Notemos que la forma cúbica indica la perfección misma. Las cifras mencionadas expresan la plenitud alcanzada. Medición, dimensión, formas, todo tiene un valor simbólico. No es posible reconstruirlas con la fantasía y trazar un cuadro de ellas. El lado del cubo mediría 550 kilómetros. Las murallas tendrían un espesor, no se trata de altura, de espesor de 62,36 metros. Oigan que una muralla de ese ancho es indestructible, indestructible, porque recordemos que para en aquellas ciudades lo importante no era, las murallas tenían que ser altas, pero no podían construir una tapia como las que construimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con un cañonazo cualquiera podría derrumbar o hacer un hueco en la muralla. Las murallas tenían que ser muy anchas, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Luca, en Italia, donde se conservan las murallas antiguas y son casi 100 metros de ancho, ¿verdad? Una ciudad increíble, es pequeña, pero la muralla se conserva muy bien. Ávila, que es una de las ciudades que tiene las murallas más lindas, uno puede contemplar la cantidad de piedras que tenía esas murallas, ¿verdad? Aquí, vean que se trata de una muralla de ancho, no de alto, de ancho de 62 metros. ¡Qué exageración! Pues lo que quiere especificar precisamente es la seguridad. No solamente la belleza, ¿verdad? Que se está describiendo, sino la perfección y la seguridad en la que se vive en esa ciudad, porque es la ciudad de Dios. La presencia del Cordero, de Dios y del Cordero hacen de toda la ciudad un santuario divino. Noten este detalle del versículo 22. A pesar de que está describiendo la ciudad, el versículo 22 dice, pero no vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es su santuario. Ya no hace falta un lugar específico para adorar a Dios, para encontrarse con Dios, porque toda la ciudad es presencia de Dios. Ya no hay que dirigirse a un lugar para adorar, se adora en cualquier parte de la ciudad, porque la gloria de Dios llena toda la ciudad. En este momento, el autor nos hace una indicación. En esta ciudad, en la ciudad histórica de Jerusalén, había un santuario que representaba la morada de Dios. En la nueva Jerusalén ya no hay santuario, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero es el santuario. La ciudad está tan llena de la presencia de Dios que toda ella es lugar santísimo. Notemos aquí una vez más la sutileza del Apocalipsis. Nos presenta la divinidad de Jesucristo el Cordero. El Dios y el Cordero es su santuario. O sea, nos está hablando de la divinidad y la igualdad en Dios. ¿Verdad? Jesucristo es verdadero, verdadero Dios. Ahora, pero continúa, una ciudad iluminada con la gloria de Dios. ¿Alguno que lo lea, por favor? Yo, Padre, Por favor, Rosemary. la ciudad no necesita ni del sol ni de la luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios, y su lámpara es el Cordero. Las naciones caminarán a su luz, y los reyes de la tierra irán a llevarle su esplendor. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque allí no habrá noche, y traerán a ella el esplendor y los tesoros de las naciones. Nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero.
¿Ok? La gloria de Dios es la manifestación luminosa de su ser divino. El Cordero que participa de esa divinidad es por ello fuente de esa luz. Por eso se le llama al Cordero lámpara de la nueva Jerusalén. ¿Quién nos hace entrar? ¿Quién nos muestra el camino? ¿Quién es la luz que nos conduce a la luz verdadera? Es Jesucristo el Señor. Por eso se le llama a Jesucristo la lámpara. La lámpara es el Cordero. Nos hace pensar en los salmos, ese salmo tan lindo que dice, tu luz nos hace ver la luz. Y Jesús que en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es como una síntesis de toda esa enseñanza de la luz. Jesús es la lámpara que nos hace brillar, que nos muestra la verdadera luz de Dios. Por eso en el Evangelio, verá, de San Juan, ¿verdad? En la tradición joánica a la cual pertenece el Apocalipsis, es importantísimo este elemento de la luz. Juan empieza el prólogo diciendo, la luz brilla en las tinieblas, ¿verdad? Jesucristo se presenta como yo soy la luz del mundo en el capítulo 12. Jesucristo en el milagro la curación del ciego de nacimiento se presenta como la luz. Vean que toda esa tradición bíblica, sobre todo en la escuela joánica, acerca de la luz, pues entonces nos muestra precisamente o se resume en este elemento. La lámpara, el cordero es la lámpara. Las naciones caminando a la luz del cordero y las puertas siempre abiertas para recibir a los peregrinos, nos indican que la Nueva Jerusalén es el cumplimiento de las profecías sobre la Jerusalén como centro de todos los pueblos. Los profetas hablaban de que de todas las naciones vendrán a postrarse en tu presencia, dice el salmista. Pues ahora, esa promesa de que las naciones irían a llevar lo mejor de la humanidad al templo de Jerusalén, el autor lo ve cumpliéndose, pero ya en la Jerusalén del cielo, en una Jerusalén donde se excluye todo mal. Nada profano, dice el versículo 27, entrará en ella, ni los que cometen abominaciones ni mentiras, sino los inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Verdad? Es para especificar precisamente ese elemento, ¿verdad? En Cristo se nos da la salvación. Aceptando a Cristo como Rey, como luz, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Ahora, como se describía el paraíso terrenal en el Génesis, ahora aquí también se presenta, ¿verdad? Elementos que son característicos de la descripción del Génesis. ¿Alguno que lea del capítulo 22 estos primeros versículos? Yo, Yo, Padre, perdón. Por favor, Patri. Luego me mostró el río de agua viva, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay árboles de vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Vean qué curioso. Se trata más exactamente del río de agua de la vida. La imagen expresada en el Génesis, ¿verdad? Los primeros capítulos del Génesis, que fue reelaborada por Ezequiel para hablarnos de aquel río de santidad que iba transformando todo, inclusive el mar muerto lo convierte en un mar lleno de vida. Ahora se nos presenta. Esa imagen nos dice que la Jerusalén celestial realizará, de hecho, el estado ideal, indicado como paraíso terreno en el Génesis, ¿verdad? Como Dios pensó la creación, ahora se presenta en este texto cumpliéndose plenamente. La vida divina sin interrupción alguna. Noten el detalle, ¿verdad? Esa vida de Dios hace que los árboles produzcan fruto 12 veces.
Normalmente la mayoría de los árboles dan fruto una vez al año. Aquí no, aquí es cada mes, indicando precisamente la perfección. La expresión del árbol de la vida se basa en el Génesis, como ya sabemos, pero tiene su propio valor particular y quizás ayuda también aluda al árbol de la cruz. Los santos padres ven en este árbol de vida, ¿verdad? En este árbol de vida, el árbol de la cruz. Se recogen ahora, lejos de toda maldición y en la plenitud de la vida, los frutos maduros de la obra redentora. Ese árbol que da frutos 12 veces al año, algunos santos padres lo interpretaron como la cruz que nos permite alcanzar la salvación. Y después la adoración y la contemplación de Dios, la vida de los habitantes de la Nueva Jerusalén, dicen los versículos del 3 al 6, y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará por los siglos de los siglos. La plenitud de vida, comunión con Dios, está totalmente garantizada en la Nueva Jerusalén porque las consecuencias del pecado, la maldición, ya han sido completamente eliminadas. Los anhelos más profundos del ser humano serán satisfechos. El salmista suplica, Señor, muéstrame tu rostro. No nos escondas tu rostro, Señor. Aquí, cuando llegaré a ver el rostro de Dios, dicen los salmos. Vean que aquí ya no, ya todos verán el rostro de Dios. Ese anhelo de poder contemplar cara a cara a Dios se cumple, se da totalmente aquí en la ciudad de en la nueva Jerusalén que viene del cielo. El epílogo el epílogo nos recuerda el destino litúrgico del libro. Recordemos que en los primeros días, hace casi ya un año que empezamos este estudio, se nos hablaba de la importancia de la liturgia en el libro del Apocalipsis. Y el Apocalipsis termina, ¿verdad?, haciendo alusión a ese destino litúrgico. El autor nos presenta el diálogo articulado que hace pensar en una asamblea litúrgica. Los protagonistas del diálogo son Cristo, el ángel intérprete, Juan y la asamblea litúrgica. Después vamos a estudiar cada parte, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vean que aquí lo tengo, ¿verdad? Y continúa. Pero un momentito. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Eh, necesito dos personas más que me ayuden a leer. Vamos a ver quién se apunta. Celina, Celina, Yo, Celina, vos vas a leer la parte que dice el ángel. Yo, Yo hago la de Cristo, Luz Yo hace leo. la de Juan, ¿ok? Estamos, bueno, Celina hace el ángel, yo hago la de Cristo y de Doña Merce hace de Juan, ¿ok? Entonces, para que vayamos haciéndolo seguido, no esperen que yo les diga lea, sino seguido para que veamos que se trata de un diálogo. Luego me dijo, estas palabras son ciertas. Ah, bueno, perdón, empieza Celina. Luego me dijo, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle, pero él me dijo, No, cuidado, soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Y me dijo,
No sellen las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. El injusto siga cometiendo Sí, injusticias y el manchado siga manchando. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificando. me quito porque continúa el texto. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todo el que ame y practique la mentira. Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Yo soy el retoño y el descendiente de David, el lucero radiante de la mañana. Y todos juntos, y el Espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que El tenga que sed, tenga sed, que se acerque, y el que quiera, reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto. Todos, amén, Amén. ven Ven, Señor Señor Jesús. Jesús. Que, Merced, falta un versículo, Merced. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Muy Amén. bien, muy bien. Vean que entonces la estructura de este epílogo es un diálogo litúrgico, donde Cristo habla, donde habla el ángel, donde Juan habla y donde la iglesia, verá, la comunidad reunida, sobre todo es la que dice Maranatá, ven Señor Jesús, como termina el texto. Pues vamos a analizarlo así rápidamente. Versículo 6, luego me dijo, escribe estas palabras, escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios que inspira a los profetas ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Todo nos permite suponer que es Dios mismo quien habla a través de este ángel intérprete que ha guiado a Juan. Ahora, terminada la misión, se ratifica que la visión es verdadera, pues la fuente y la garantía de las mismas es el mismo Dios que ha inspirado a los profetas de la historia de la salvación. Es como una forma de decirle a la asamblea litúrgica y de decirnos a nosotros, el Dios que ha hablado a través de las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, es el Dios que está hablando a través de estas profecías, a través de estas palabras que el ángel le ha dicho a Juan. En primer lugar, sobresale en imperativo o mandato escribir. Las palabras son palabras destinadas a ser leídas y meditadas en la asamblea litúrgica. Recordemos que Juan está en Patmos, ¿verdad? Está desterrado, está exiliado, no tiene contacto con las comunidades, pero entonces se le pide que escriba, que escriba. Recordemos que la visión, según los primeros capítulos, se da en el domingo, cuando la comunidad cristiana está reunida. Pues el ángel le obliga, ¿verdad? Le manda a escribir para que las comunidades que se reúnen en torno a la palabra y a la Eucaristía puedan meditar estas palabras. Las palabras que son ciertas y verdaderas. Son las palabras con las que Dios invita a prestar atención al hecho de que Él continúa actuando en la historia. Son ciertas porque expresan
la fidelidad coherente de Dios con sus promesas y son verdaderas en cuanto son palabras referidas por Cristo, el testigo fiel y veraz, ¿verdad? El que nos ayuda a comprender el designio de Dios. Palabras ciertas y verdaderas porque salen de la boca misma de Dios y se le da a Juan y se nos da a nosotros como comunidad cristiana a través, ¿verdad? Por Jesucristo, el Señor, el testigo fiel y veraz. Habla Jesús, mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Ante la afirmación del ángel, inmediatamente aparece la primera intervención directa de Cristo, con la primera mención de las tres que encontramos en el epílogo, la promesa del regreso. Si las últimas palabras del Evangelio fue cuando Jesús asciende al cielo y manda a los discípulos a predicar, ¿verdad? El Apocalipsis termina con estas palabras de Jesús recordándonos que viene pronto, ¿verdad? Mira que vengo pronto. La comunidad que ha sido consolada con estas últimas visiones, la comunidad que sabe que el mal no tiene la última palabra, sigue esperando que Cristo cumpla esas palabras de venir pronto, que es lo que rezamos siempre en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Inmediatamente la bienaventuranza. Recordemos que el libro del Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3, nos mencionaba una bienaventuranza. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Y termina, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Decíamos que la bienaventuranza, ¿verdad? Realiza una inclusión. La totalidad del libro, del inicio al fin, quedan envueltas en esta palabra bienaventurados, dichosos, felices los que guarden la palabra. El Apocalipsis nunca es un libro de maldición, siempre será un libro de bendición, donde se nos invita a la fidelidad a la palabra que Dios nos ha referido. Dichoso el que hace caso de la profecía. Hay que conservar sus palabras, porque las palabras del Apocalipsis no están destinadas a una acción instantánea. No era que pronunciando estas palabras ya se iba a llegar al final de todo, no. La palabra se pronuncia para iluminar la realidad presente. ¿Cuándo va a suceder? No sabemos. Por eso hay que conservar las palabras en el corazón, guardarlas para que mediante su aplicación hermenéutica a la realidad práctica puedan iluminar la vida del cristiano. Si estas palabras sirvieron de consuelo para los cristianos de los primeros siglos que eran perseguidos por el Imperio Romano, estas palabras siguen siendo de consuelo para todas y cada una de las tribulaciones y las dificultades que nosotros en el camino del seguimiento de Jesús tenemos que seguir pasando. Es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra que viene a iluminar toda nuestra realidad, la realidad personal, la realidad familiar, la realidad nacional, la realidad mundial. Es palabra que se convierte en luz. Habla Juan. Yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo vi y oí, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Pero él me dijo, ¿verdad? Y viene una advertencia del ángel. Notemos que en el prólogo ya Juan se había presentado como el receptor y transmisor de la revelación. Aquí vuelve a autodefinirse como alguien que ha visto y ha oído y describe y escribe desde su propia experiencia. Se alude a la autoridad de Juan en cuanto que Dios le permitió a través del éxtasis contemplar estas visiones. Juan no recurre a la pseudonimia, como hacían los apocalípticos de la época anterior. Recordemos que pseudonimia es con un nombre falso, ¿verdad?
Juan no se llama, no cambia de nombre, no se presenta como otra persona, como hacían los libros de los Apocalipsis anteriores. No, escribe desde su propia experiencia, reconociéndose como indigno y pequeño ante la majestad del mensaje y del revelador. Por ello, inmediatamente pretende la veneración y la adoración hacia quien le ha hecho ver y comprender este mensaje de salvación. Verá, él se cae a los pies del ángel para adorarle, pero viene la respuesta del ángel. No, cuidado, yo soy un siervo como tú. Con una sutileza y claridad extraordinaria, el texto desmetifica la divinización de los seres celestiales que Dios creó a su servicio. Se recuerda además la primacía del primer mandamiento del Decálogo: solamente se adora a Dios. Los ángeles son seres espirituales, son seres superiores a nosotros, pero no son dioses, también son criaturas. Vean la sutileza. En aquel momento habían muchas herejías, ¿verdad? Que las potestades, los tronos, las abominaciones, que todos eran dioses o semidioses, digámoslo así, que estaban por encima del hombre, por encima del hombre. Aquí no. Aquí simple y sencillamente se dice, el único que puede ser adorado es Dios. Nada de la creación, ni de la creación material, ni de la creación espiritual puede ser adorado. Somos criaturas. Soy como tú, le dice el ángel. Soy como tú. Cuidado. El ángel se define como consiervo, compañero de camino de cristianos y profetas. Soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guarden estas palabras. Y me dijo, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Se recuerda que el mensaje que se ha comunicado es para ser proclamado abiertamente a toda la comunidad. Por eso se ordena no selles. No es un lenguaje privado, oculto, misterioso, esotérico. No, es para ser proclamado a toda la comunidad y se debe tomar como una seria invitación a la conversión, ¿verdad? A la conversión. Nos llama mucho la atención eso de que el injusto siga cometiendo injusticias, el manchado siga manchándose, el justo siga practicando la justicia. Se invita a la conversión recordando que Dios no obliga. La palabra ilumina y cada uno sabe si sigue por el mismo camino o no. Cada uno tiene que escoger si se vuelve a Dios o sigue en las mismas cosas. Pero después viene la advertencia final. Cristo toma de nuevo la palabra para recordar que su venida es inminente y para presentarse como una viva síntesis de la salvación. Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. El justo que siga siendo justo. El injusto, si quiere seguir siendo injusto, allá él. Pero no espere tampoco la recompensa de que trae el Señor, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Las referencias a los títulos utilizados en la primera parte del Apocalipsis, como para hacer esta inclusión desde el punto de vista cristológico. El Apocalipsis, hay una inclusión, perdón, tal vez no he explicado eso. En literatura es algo que se dice al inicio y se dice al final, formando, digamos, como una capa, como la tapa y en la base, ¿verdad? Se dice al principio y al final, para que todo el mensaje quede relacionado a eso. Teníamos la inclusión de las bienaventuranzas y aquí tenemos la inclusión desde el punto de vista cristológico de los títulos de Cristo. Alfa, Omega, primero y último, principio y fin, son los títulos que nos hablaban el capítulo 2 y 3 en las cartas. Reaparece otra vez el tema, vean que vengo pronto, ¿verdad?
Reaparece el tema de la pronta venida del Señor, pero expandiéndola con el tema del juicio. Traigo mi recompensa conmigo. Lo que la tradición judía aplicaba a Dios, ahora Juan lo aplica directamente a Cristo el Señor. El que viene a dar la recompensa es Jesucristo, el Salvador. Esta es la más alta cristología del libro. Jesús se sitúa en el lugar de Dios, trazando y resolviendo todo el sentido de la historia. A nosotros nos suena normal, pero recordemos que en los primeros años se está apenas desarrollando todo el elemento de la cristología, y es decirle a la comunidad cristiana: no tengan miedo. El que murió en la cruz y resucitó es el Dios, es nuestro Dios. Y Él es el que da sentido y plenitud a la historia. Yo soy el alfa y la omega. Dios se había presentado ya de esta manera en el capítulo primero y ahora en el capítulo 21. Ahora en el epílogo es el mismo Jesús quien se atribuye estas palabras, ratificando nuevamente su divinidad. Las palabras que Isaías atribuía a Dios ahora son puestas en labios del mismo Cristo. Él es el alfa y la omega. La autopresentación va seguida de la última de las 7 bienaventuranzas que encontramos en el libro, ¿verdad? ¿Cuál es la condición para alcanzar esas bienaventuranzas? Lavar las vestiduras, que ya habíamos explicado, participar, dejarse purificar por la sangre de Cristo, aceptar la salvación que Jesucristo nos regala. Es la única condición que pide el Señor. La promesa es una síntesis de cuanto se ha dicho en todo el capítulo. Disponer del árbol de la vida, entrar por la puerta en la ciudad, es la promesa de vida bajo los dos símbolos más significativos. Quien lave sus vestiduras, quien acepte a Cristo como su Salvador, quien guarde estas palabras, participará de la salvación eterna, el árbol de la vida, y entrará por la puerta en la ciudad. Por último, encontramos una sentencia de exclusión de los malvados. Sin que sea una lista exhaustiva, se vuelve a recordar que es la transgresión a los mandamientos del Decálogo lo que excluye de la entrada a la ciudad de Dios, ¿verdad? Vuelve a ratificarse la importancia de cumplir la voluntad de Dios manifestada en los mandamientos. No se trata nada más de decir: así yo acepto y creo en Jesucristo como mi Salvador, pero hago lo que me dé la gana. No, yo creo en Jesucristo, mi Salvador, y con la gracia de Dios trato de cumplir la voluntad de Dios expresada precisamente en los mandamientos, no solamente en el decálogo, sino en el mandamiento supremo del amor. Vuelve a hablar Jesús: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de lo referente a las iglesias. Jesús ratifica el propósito del libro: dar testimonio en relación a las iglesias, ayudar a la comunidad a leer la historia desde la perspectiva del triunfo definitivo de Dios sobre la muerte y el mal. Y esta es la grandeza del Apocalipsis, que nos hace referirnos al final, nos hace referirnos hacia la meta a la que estamos caminando. Si nosotros solo nos fijamos en este mundo, si no iluminamos nuestra vida con esa meta, con esa esperanza que valga la redundancia, que esperamos alcanzar, pues caemos en un sinsentido. La vida no tiene sentido. Claro, alguien puede decir: padre, la vida no tiene sentido. Si usted se queda solo en esta realidad que se ve, que se toca, que se siente, sí, la vida pierde sentido. Pero si usted recuerda que todo esto va camino hacia la plenitud en Jesucristo el Señor, es otra cosa. ¿Quién le puede encontrar sentido al dolor? ¿Quién le puede encontrar sentido al sufrimiento? Humanamente hablando, ninguno. Pero si cuando recordamos que a través del sufrimiento y el dolor Jesucristo nos salvó, pues nuestro dolor, nuestro sufrimiento adquiere una connotación completamente distinta.
Sigue una nueva autopresentación del Señor con dos títulos ya conocidos en el libro: el retoño y descendiente de David, es decir, el Mesías davídico que cumple las promesas del Antiguo Testamento, y el lucero radiante de la mañana, que hace referencia a la resurrección, al Mesías muerto y resucitado. Jesús, autollamándose retoño de David y lucero radiante del alba, pues nos indica que el mesianismo lo ha realizado precisamente con su muerte y su resurrección. Es el verdadero Mesías porque ha participado de la muerte para darnos la resurrección. ¿Ok? La iglesia, aparece la iglesia hablando, el espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga ven. Tras la promesa del Señor, vengo pronto, el autor nos ofrece esta expresión del anhelo de la iglesia que suspira por la venida de su Señor. Ven, Señor Jesús, el cántico, el grito que la iglesia hace en Adviento, pero que hace todos los días en la celebración eucarística. Recordemos la doxología. Este es el sacramento de nuestra fe, dice el sacerdote, mostrándonos el pan y el vino consagrados en el altar. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ¿verdad? Ven, Señor Jesús. El verbo central ven es el clamor que el mismo Espíritu suscita en la comunidad creyente. Notemos que el espíritu y la novia dicen ven. El oyente o el lector también estamos invitados a unirnos a esta exclamación y decir, ven, Señor Jesús, para que pase este mundo y venga esa realidad nueva que nos prometes. Ven, Señor Jesús. Es el grito confiado y esperanzador de una comunidad movida por el mismo espíritu, que reconoce que a pesar de sus luchas externas contra las fuerzas del mal, ella es partícipe del triunfo definitivo de su Señor. Y por último, aparece también Juan: el que tenga sed, que se acerque; el que quiera, reciba gratis agua de vida. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Y viene las advertencias de Juan. Sigue la oferta del agua viva. Esta invitación reproduce las palabras de Isaías 51, que también aparece en los labios de Dios en 21:6. Es la oferta que se hace del agua viva en Juan 7, 39, 37, 39. El que tenga sed, que venga, dice Jesús en el templo. Yo le daré del agua viva. El agua es un don gratuito. La vida eterna es un don gratuito. Leemos pues la amonestación, invitando a no añadir ni quitar nada del libro. Siguiendo el estilo apocalíptico, se amenaza con las plagas descritas en el mismo libro y sobre todo con la expulsión de la bienaventuranza eterna. Quien quite o añada o se brinque, ¿verdad?, las enseñanzas de este libro, participará o no participará, perdón, de esa comunión plena con Dios, ¿verdad? Por último, aparece la última vez Cristo, dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. ¿Cuándo? No sabemos, pero es Cristo que viene. Tras la amenaza del vidente, encontramos esta última intervención de Cristo en el Apocalipsis, presentándose como el que le da garantía de todo el contenido del libro, como el garante de todo el contenido, ¿verdad? Él es el testigo fiel, el sí de Dios. Por ello, la última palabra es la reiteración de su venida. Cristo quiere asegurar a la iglesia que no la abandona. Su venida será el encuentro del esposo con la esposa. El sí, Cristo es el sí de Dios, el sí a Dios y el sí del hombre, el sí al hombre de parte de Dios, el sí de Dios para nosotros. Sí, vengo pronto. Ante el grito, ven pronto Jesús, Jesús dice, sí, vengo pronto, y la iglesia dice, así sea, amén. La promesa del Señor es respondida a su vez por la iglesia con esta expresión:
amén, y se vuelve. Es el acto de fe en la palabra de Cristo. Es el sí de la comunidad en correspondencia al sí de Cristo. Sí, vengo pronto, que así sea. Eso significa amén. La venida del Señor es el bien supremo, porque es la venida de la vida eterna. El Apocalipsis recoge aquí toda la esperanza de la iglesia que San Pablo ha conservado en el idioma original arameo, Maranatá, y que San Juan también nos dice, Maranatá, ven Señor Jesús. La fórmula contiene una vez más una profesión de fe en la divinidad de Jesucristo, en su condición de Salvador, Señor y esposo de la iglesia. Ven Señor Jesús, Maranatá. Y termina Juan dando la bendición, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. El vidente de Patmos termina su obra con el saludo litúrgico de la comunidad cristiana reunida en la celebración eucarística. Es nuevamente profesión de fe en la divinidad de Cristo, que la gracia del Señor Jesús es el deseo de que la comunidad reciba el cúmulo de beneficios de parte de aquel que la invita a la perseverancia y a la fidelidad. Cuando el sacerdote pronuncia sobre nosotros este deseo, eso es lo que está pidiendo, que seamos capaces de recibir todo el cúmulo de gracias, todas las bellezas, todas las bondades que Cristo, el esposo, quiere darle a su esposa, a la comunidad. Por eso se invita, ¿verdad? Por eso termina Juan diciendo que la gracia del Señor sea con todos. Amén. El amén, al terminar el libro, manifiesta una aceptación de su contenido y su mensaje. Es un sí al final de todo el designio creador y salvador que tiene como culminación en la obra que se ha transmitido, ¿verdad? El Apocalipsis es un mensaje de esperanza y el que lo escucha a través de la revelación de Juan dice amén. Que así sea. Ven pronto, Señor. Maranatá, ven Señor Jesús. Y así, hermanos, llegamos al final de este libro, un libro que nos invita precisamente a la perseverancia, pero sobre todo a no apartar nuestros ojos y nuestro corazón de la meta hacia la cual caminamos. Que nada ni nadie nos haga perder la esperanza, porque a pesar de las dificultades, el triunfo lo tenemos garantizado. Porque si Cristo triunfó sobre la muerte y el mal, donde Él está, estaremos también nosotros si creemos en Él. Preguntas, comentarios, algún comentario, alguna pregunta. Los escucho, es el último día, ya terminamos, hermanos. Ah, muy bonito, Padre Donald. Muchísimas gracias. Muy lindo la explicación de cada signo, que es lo que nos cuesta más entender. Y ya al hacer el estudio de este libro tan lindo, ya le queda a uno más clarito. Bueno, muchas gracias a ustedes también por Gracias. su paciencia también. Yo creo que espero que se hayan cumplido las expectativas. Las expectativas era sobre todo, ¿verdad? Decíamos de poder entender un poquito mejor, de quitarnos esas ideas tontas que a veces nos meten en la cabeza de que es un libro de miedo, de que es un libro aquí y allá, sino ver precisamente esa bienaventuranza que Dios promete a quienes mediten, estudien ese libro. ¿Ok? Bueno, hermanos, les quería, bueno, voy a dar la bendición paramos la grabación, pero no nos vayamos todavía para comentar otra cosita. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les proteja y acompañe siempre. Amén. Amén.